Hola, muy buenas tardes. Estamos hoy en el último programa de esta temporada de Materials del COP. Y bueno, hoy dividiremos el programa en dos partes. Una primera parte en la que trataremos sobre el tema de la inteligencia emocional y presentaremos el segundo congreso de inteligencia emocional que se presenta en Barcelona, bueno, que tendrá lugar en Barcelona el próximo mes de octubre, que organiza el Colegio de Psicólogos de Cataluña. Y bueno, la segunda parte, nuestro decano, Josep Vilajuana, pues hará una reflexión sobre lo que se ha conseguido durante este mandato que ahora finaliza. Y bueno, para empezar a hablar de la inteligencia emocional, tenemos el privilegio de contar con las doctoras Nathalie Liceretti y Ana Jiménez Bayón. Nathalie es la coordinadora del Grupo de Inteligencia Emocional y también coordinadora del Congreso de Inteligencia Emocional. Y Ana es la codirectora del Instituto Eric Fromm en Barcelona. Bueno, pues os hemos preparado un pequeño vídeo que es un poco para situarnos sobre lo que es la inteligencia emocional y sobre qué beneficios nos puede traer. Y ahora, bueno, en breve, 3 minutos, volvemos con vosotros. Tres estatuas. Por lo que hemos visto, la inteligencia emocional es muy útil y práctica, pero ¿por qué nos cuesta tanto desarrollarla? Cuando somos pequeños la tenemos muy desarrollada. Los niños pequeños, de hecho, saben muy bien qué está sintiendo la otra persona, cuáles son sus emociones, saben también cómo llevarlas, expresan muy bien sus emociones, pero claro, estamos en el ambiente de cada familia y también de cada cultura.
se va limitando determinadas expresiones y nos vamos como confundiendo respecto a si son buenas, si son malas y el manejo. Entonces no hemos tenido una buena educación emocional en general. Claro, ¿y cómo podremos saber si alguien tiene una inteligencia emocional pues considerable o no la tiene? Hay una manera muy práctica, es pensar, ¿tengo buenas relaciones? ¿Las personas que están a mi alrededor están contentas con cómo me llevo con ellas? ¿Tengo muchos conflictos? Si tengo muchos conflictos y con muchas personas, es probable que tenga poca inteligencia emocional. Y luego también nos podemos hacer, eso sería la parte de interacción con los demás. Si tenemos un predominio de relaciones positivas y de ver que a la gente le gusta estar con nosotros, es probable que tengamos inteligencia emocional, bastante inteligencia emocional. Y luego también nos podemos preguntar, ¿y yo respecto a los otros? Por ejemplo, esta mañana, con las personas con las que me he relacionado, ¿me he dado cuenta cómo se sentían? ¿Les he mirado a la cara y me he dado cuenta si estaban preocupadas o tristes o contentas? ¿Cómo he respondido yo cuando me han hablado o cuando he tenido la impresión de que estaban con una determinada emoción? ¿He sabido acogerlas, complementarlas? Yo creo que esto es una de las maneras de saber si tenemos o no inteligencia emocional, desde la experiencia y desde la intuición. Y luego a nivel más de investigación se puede evaluar a través de diferentes instrumentos el nivel de inteligencia emocional que tenemos. Lo que pasa que una de las dificultades que nos estamos encontrando es que estos instrumentos parten de la base de que estamos en una sociedad emocionalmente inteligente, cuando esto en realidad no es así, ¿no? Claro. Entonces habría que trabajar para elaborar instrumentos de medida que realmente nos aproximaran más a lo que es la inteligencia emocional auténtica, que es lo que estaba comentando Ana, ¿no? Y entonces, ¿podemos decir que hay emociones positivas y negativas, o hay emociones bien gestionadas o mal gestionadas, o cómo sabemos si estamos en el buen camino? A ver, yo siempre digo que emociones negativas no hay, todas las emociones son positivas en sí mismas, porque no tenemos que olvidar que las emociones básicas, por lo menos, están siempre asociadas a necesidades psicológicas básicas de la persona, a motivaciones también. Entonces, si sentimos una emoción, en realidad es por algo, y precisamente la inteligencia emocional para lo que nos va a servir es para saber por qué estamos experimentando esta emoción y qué podemos hacer para sentirnos mejor. Entonces podríamos hablar de emociones agradables y emociones desagradables, pero en sí son positivas en cuanto nos son útiles y tienen una función importante para nuestra supervivencia y nuestro bienestar, claro. ¿Qué emoción pondrías de ejemplo que es negativa, pero la puedes convertir en positiva, te puede servir para mejorar? ¿Qué emoción es desagradable? Pero desagradable la puedes convertir en algo útil. Por ejemplo, yo siempre digo que soy una gran defensora de la rabia, ¿no? Que pienso que es una emoción que se le ha hecho muy mala prensa porque hay muy poca educación emocional, pero que en realidad es la emoción que genera más energía. Y si nos paramos a pensar, detrás de nuestros grandes logros, o muchos de ellos, lo que hay es un sentimiento de rabia, ¿no? Pues, por ejemplo, siempre utilizo un ejemplo de una compañera, ¿no? Que en el colegio, cuando lo típico que te preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Y estas cosas, ella comentó que quería ser psicóloga, y la señorita le dijo, no, tú psicóloga nada, tú como mucho en la carnicería de tus padres y nada más. Y esto, ¿no? Este agravio o esta ofensa la llevó, pues bueno, actualmente no solo es psicóloga, sino que tiene otra carrera, es doctora, tiene un cargo importante en una gran institución. Entonces, bueno, pues esa rabia, ¿no? Sentirse de menos, ese menosprecio que le hizo la señorita, le llevó a, a todo lo que ha conseguido, ¿no? Claro, porque la rabia, si se queda en la reacción instintiva que nos sale, ¿no?
es negativa, pero si sabemos con la inteligencia emocional gestionarla, pues podemos conseguir estas cosas. ¿Podríamos tener algún ejemplo de la vida cotidiana de cada uno que podríamos decir, mira, pues esto a lo mejor en trabajo en equipo, no sé, cosas de pareja o así, que haciendo un pequeño gesto pudiéramos ver o comprobar si funciona la inteligencia emocional, ¿no? A lo mejor. Bueno, a mí un ejemplo que se me ocurre es una cosa que me ha aparecido bastantes veces en terapia, cuando, por ejemplo, una mujer hace referencia a su pareja y que se irrita frecuentemente, y entonces yo pregunto, bueno, está pasando por un mal momento y tal, y entonces cuando digo, prueba a ver qué pasa si cuando estás así irritado lo que haces en vez de enfadarte con él es preguntarle, ¿te está preocupando algo o así? Porque muchas veces detrás de esa rabia lo que hay es un miedo que no se expresa, y entonces desde aquí se establece una comunicación y un entendimiento con la pareja que de otra manera se habría convertido en un fuerte conflicto. Claro. ¿Y qué tipo de pensamientos podemos aplicar? ¿Qué tipo de instrumentos? En todo caso, el tipo de pensamientos que sugieren las emociones. ¿Cómo podemos mejorar lo que es la inteligencia emocional? ¿Cómo podemos tener un poco más de inteligencia emocional? Porque hay gente que a lo mejor lo tiene ya de por sí, ¿no? Porque es un poco así, pero hay gente que esto se ha de trabajar, es un esfuerzo, supone un tiempo y no te sale a primera porque un día decides que has de ser mejor persona, ¿no? No, yo creo que hay una parte que es, primero, tomar conciencia de dónde estamos, cada cual tomar conciencia de en qué cosas tiene unas determinadas carencias en inteligencia emocional, y también el fijarse en las reacciones de los otros delante de nuestras actuaciones, el escucharnos también, estar en contacto también con nuestro cuerpo, como diciendo, ¿qué estoy sintiendo yo ahora? Una parte de reflexión o de introspección respecto a nuestras propias emociones, cómo las expresamos, si nuestra expresión contribuye a un buen clima fuera o es una expresión que no es adecuada. Digamos que ahí hay una serie, y también hay una parte que yo diría didáctica, aprendiendo. Hay cursos de inteligencia emocional, ahora hay un congreso, es decir, también leyendo. También hay una parte que, después de todas estas deformaciones culturales, está bien cogerse algo que nos ponga un poco claro, que es cómo podemos ser emocionalmente inteligentes. Claro, porque no somos una sociedad, como has comentado al principio, emocionalmente inteligentes, ¿no? Entonces, aunque ahora las futuras generaciones a lo mejor se empiece a aplicar, pues habrá unos padres que no saben, no son emocionalmente inteligentes o no se han educado como para educar a las próximas generaciones así, ¿no? Claro, yo pienso que a lo largo de las diferentes generaciones ha habido algunas que bastante tenían. Yo pienso, por ejemplo, en las generaciones de posguerra, bastante tenían con sobrevivir, no se podían ocupar de las emociones. Estos hijos a veces se han quejado, es que no me entendía mi padre mis emociones. ¿Cómo? Sí. Si lo único que entendía es de ganar el alimento. Yo creo que después hemos ido siendo más sensibles, dándonos cuenta de lo importantes que son las emociones en la vida cotidiana. Y entonces, a partir de aquí, también los padres y los maestros, los educadores, se están sensibilizando más, digo más así entre comillas, minoritariamente, pero yo creo que vamos a más, vamos a mejor, vamos a el hecho de que haya cursos, conferencias, libros, congresos sobre inteligencia emocional es también como un eco que va despertando interés en la sociedad por este tipo de inteligencia. De todas maneras, también pienso que hay que ser prudentes y no caer en la tentación de la moda o de lo fácil, ¿no? Sí. O de lo que vende. Entonces pienso que no todo lo que se vende como inteligencia emocional es realmente inteligencia emocional, y en esto pues hay que tener un criterio, ¿no? Claro. También nos tendríamos que formar un poco todos, ¿no? Sí. En eso, sí. Incluso para a nivel de empresa, ¿no? Para la toma de decisiones y todos estos momentos que son importantes, que a lo mejor nadie nos ha formado. Bueno, a lo mejor has hecho un postmáster, hay un posgrado en dirección de empresas, pero las decisiones a veces están a un nivel más normal, ¿no? Bueno, de hecho la inteligencia emocional para una de las cosas que es muy útil
es para tomar decisiones. Y el modelo de habilidad desde el que trabajamos, que es el modelo de Salovey y Mayer, pues precisamente de lo que habla de lo que habla y donde se puede aplicar es a eso, ¿no? A cómo tomar decisiones de una manera emocionalmente inteligente. Porque supongo que no hay mucha investigación aún, porque es un campo relativamente joven, pero ya hay algún modelo, ya, ¿no? Sí. Hemos avanzado un Sí. poco, ¿no? Desde Sí, digamos que se empezó. que podríamos distinguir como 3 etapas, ¿no? En el ámbito de la inteligencia emocional o en el estudio de la inteligencia emocional. Un primer momento en el que empezaron a surgir modelos que decían lo que eran, ¿no? Y cada uno un poco la conceptualizó como creyó que tenía que ser. Y después, en una segunda etapa, se han desarrollado instrumentos de medida para poder llevar a cabo estudios, y se ha intentado ver la relación de la inteligencia emocional con conceptos como muy básicos en psicología. Y ahora estaríamos en esta tercera etapa, o sea, estaríamos empezando esta tercera etapa en la que es importante desarrollar aplicaciones prácticas de la inteligencia emocional, porque a fin de cuentas el interés que puede tener un concepto psicológico es la aplicación en la vida cotidiana, ¿no? En el trabajo, en las relaciones, en la educación de los hijos. Y ahora creo que estamos empezando esta tercera etapa con todos estos aspectos. Y de hecho, ya enlazando con el tema del Congreso, pues es la pretensión del Congreso, ¿no? O sea, pasar de una concepción como muy teórica a aplicaciones prácticas, es lo que se pretende, ¿no? Con la organización de este Congreso, que podamos unir praxis y teoría y que sea un lugar de encuentro, ¿no? Entre investigación y aplicación. Y de una manera muy general, ¿no? Que se abarca todos los campos, ¿no? Desde educativa, clínica, ¿no? Sí, también el campo social, el campo de deporte, el campo también de las organizaciones, o sea que es como muy amplio sobre las áreas que ahora mismo están más sensibilizadas con el tema de la inteligencia emocional. Claro. El campo de la salud también, que cada vez hay más evidencias de la relación entre la gestión emocional y la salud física, no solo psicológica. Bueno, entonces estas serían las novedades que a lo mejor podría aportar el congreso que tenemos aquí en Barcelona, que organiza el colegio en octubre aquí en Recinte de Sant Pau, este edificio precioso que tenemos. De Sant Pau. Sí, un lujo. Sí, un lujo. Y entonces, ¿qué ponentes podemos ver ahí? ¿Qué nos contarán? Pues tendremos el honor de contar pues con los grandes representantes en el estudio de la inteligencia emocional que tenemos en nuestro país, que por cierto creo que vale la pena comentar que España es uno de los países donde más se investiga en inteligencia emocional, y por eso creo que vale la pena apostar por estas iniciativas, sea el Congreso, este Congreso o cualquier otro, que pretendan aunar, ¿no? a todos los investigadores y profesionales que se dedican a la inteligencia emocional. Entonces, a ver, los ponentes van a ser Fernando... Ay, perdón. No te en cuenta. Pablo Fernández Berrocal, de la Universidad de Málaga, Natalio Estremera, también de la Universidad de Málaga. Contaremos con el profesor Vizquerra, de aquí de la Universidad de Barcelona, también con Joaquín Limonero, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con Ana Jimeno Bayón y con Antonio Cano Vindel, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y con una servidora que hará lo que pueda. Bueno, mucho, que ya. Y aparte de esto también tendremos muchos talleres, ¿no? Sí, aparte de las ponencias hay unos talleres que son como más prácticos y bajando abajo del todo a la práctica, y también a la propia experimentar en uno mismo estas cosas de las que se ha hablado en las ponencias. Y entonces habrá talleres que se van a referir al campo clínico y de gestión emocional en ese ámbito, pero también en el ámbito organizacional, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito del deporte. O sea que es un abanico amplio, que es donde
ir a todo esto que se ha explicado ahora en la práctica, cómo se hace, qué pasa y qué pasa conmigo. Claro. En relación con estos temas. Claro. ¿Y para quién está dirigido? ¿Quién podría venir? Yo pienso que es interesante para todo lo que son profesiones de ayuda, y aquí hablo de profesiones de ayuda como aquellas que tienen mucha interacción con las personas a las que se dirige su profesión. Ya no hablemos de la parte de los psicólogos clínicos, pero también toda la parte de empresarios, abogados, médicos, pedagogos, maestros, todo tipo de educadores, trabajadores sociales, todo lo que son profesionales del ámbito de la salud física también, digamos, todos estos en los que la interacción con el otro es importante. Casi para todo el mundo. Es que de hecho, nos podemos apuntar. Es que de hecho el tema de la inteligencia emocional, o sea, tiene esto, ¿no? Que es transversal a cualquier disciplina, porque es importante en cualquier interacción humana. Sí. Entonces es importante que sigamos trabajando duro, ¿no? Claro. Y en este tema, porque realmente, bueno, estamos convencidos, ¿no? De que si esta sociedad fuera más emocionalmente inteligente, este mundo sería muchísimo mejor de lo que es, ¿no? O sea, por eso pienso que hay que apostar por este trabajo y seguir investigando, seguir diseñando intervenciones para poder conseguir. Mientras hablabais yo estaba pensando, acabábamos antes diciendo para quién no es interesante. Claro. Para quién no es interesante, que no se relacione con nadie. Y yo pensaba en los fareros de las novelas que están solos en el faro durante meses, pero dije, no, también para ellos, porque la inteligencia emocional también consiste en saber tener un buen diálogo interno que nos lleve a vivir un clima positivo. Y entonces, ¿qué clase de diálogo interno tiene el farero? ¿Está pensando en todo lo mal que pueden ir las cosas? ¿Está pensando en todas las cosas malas que recibe en la vida? ¿O está pensando en recuerdos positivos o anhelos o planes bonitos? Este diálogo le va a crear un clima emocional diferente. Así que también hay que incluir a los fareros dentro de las personas. Los ponemos. Muy bien. ¿Hay alguna cosa más que nos haya preguntado y que a lo mejor pues consideréis que se puede decir? Ya que tenemos el lujo, el privilegio de llegar a toda España, ¿verdad? Bueno, pues a mí me gustaría decir que animo a todas las personas que estén interesadas en el tema de la inteligencia emocional, a todos los profesionales que quieran aplicar en su ámbito profesional la inteligencia emocional, y a todos los investigadores que estén interesados en este tema también, a que vengan al Congreso a compartir sus experiencias con todos nosotros. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, y ahora pasaremos os dejamos con la entrevista que se le hará a nuestro decano, Josep Vilajuana, para hacer una valoración de este mandato que ahora nos deja. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gràcies. En Joan és arquitecte, l'Albert és advocat, l'Agnès és enginyera, l'Iker és metge, l'Anna és economista. Tots són professionals i tots s'han unit a altres arquitectes, advocats, enginyers, metges i economistes per promoure la seva feina i protegir els seus interessos i els seus valors professionals. Per què no els proposem a tots que s'uneixin a un grup més gran que els ajudi a progressar i ampliar el que ja busquen? Som el banc de les millors empreses, o el que és el mateix, el banc dels millors professionals, el teu. Un banc pro arquitectes, pro advocats, pro enginyers, pro metges, pro economistes. Professional, pròxim, proactiu. Sabadell Professional, el banc de les millors empreses i el teu. Buenas tardes de nuevo. Seguimos en esta segunda parte del programa, esta vez con el doctor Josep Vilajuana, decano del Colegio de Psicología de Cataluña,
y vicepresidente segundo del Consejo General de la Psicología de España. Esta vez la Junta que usted preside ha llegado al final del mandato. Es tiempo de balance, de reevaluación. ¿Cuál es el balance que realizan un poco de...? Bueno, sí, es realmente, buenas noches, buenas tardes, es un placer volver a estar aquí en este plató. El balance realmente es irremediable, hay que hacerlo, ¿no? Lo hacemos, de hecho, constantemente, cada vez que hacemos una junta general, ¿no? Uno hace un cierto balance para hacer un informe de aquellos resultados que se han conseguido, ¿no? Pero al finalizar un mandato, realmente la sensación, al menos mi sensación personal, es que estos 4 años han pasado con una velocidad increíble, que han sido apasionantes en muchos momentos, que hemos conseguido grandes metas que nos habíamos fijado y que vemos, en lontananza vemos mucho trabajo todavía por cumplir. Quizá la profesión, quizá lo que a veces decimos es que somos una profesión muy joven y por eso nos queda tanto por hacer, ¿no? En cierta manera es verdad, ¿no? Hay cosas que están consolidadas para otros profesionales y en cambio para los profesionales de la psicología todavía no son cosas consolidadas, tanto en el ámbito jurídico como en el más estrictamente técnico, profesional, en la investigación. Estamos todavía en momentos de inestabilidad, digamos, ¿no? Y eso es lo que nos hace estar debemos estar muy pendientes de las amenazas, ¿no? Es decir, no solo de la crisis, sino de las amenazas que suponen las fronteras muy frágiles entre distintas profesiones. El balance en el sentido más puro y duro de la gestión de esta, bueno, quiero parecer que escurro el bulto políticamente hablando, no, el balance es positivo, no es un balance positivo desde el punto de vista sobrado, sino positivo porque hemos puesto muchísima energía en resolver asuntos y hemos ampliado nuestras relaciones en todos los sentidos. Os recordamos a todos que desde este momento también podéis hacernos llegar, esta vez también, vuestros comentarios, preguntas, sugerencias en la parte baja de vuestra pantalla y las respondemos en la última parte de esta sección. Usted hablaba de metas antes, es decir, de las cuestiones que se habían planteado en su programa de mandato, de legislatura. ¿Qué cosas? Bueno, la más importante para mí sería prestigiar la profesión, visibilizar que no hay un único patrón de ejercicio, que no hay un único patrón de ejercicio profesional, ni en un sistema público ni en el ámbito privado, y eso yo creo que lo hemos conseguido. Han insistido mucho en eso. Y entonces otra cuestión sería la relación con otros colectivos y con la administración en general, ¿no? Es decir, otros colectivos profesionales, no psicólogos, hemos podido mantener buenas relaciones diferenciando nuestro papel, nuestras funciones, etcétera, complementándonos en el trabajo diario. Y en el trato con la administración hemos pasado de ser meridianamente ignorados a ser consultados. No siempre puntualmente, no siempre de una forma, en fin, como nos gustaría, ¿no? Pero sí que es verdad que tanto el Departamento de Salud en Cataluña, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, es decir, hay algunas relaciones con justicia, por ejemplo. Vengo ahora mismo
de inaugurar un punto SIM, o sea, un punto de información sobre la mediación en el Colegio de Psicólogos. Hicimos un convenio con el Departamento de Justicia, es decir, esas iniciativas creo que estaban en nuestro programa y que las hemos cumplido, quizá con algunos sectores, con algunas secciones, con algunos ámbitos más que con otros, pero también es verdad que para impulsar, ¿no?, determinados proyectos en el colegio tienen que haber personas que tiren, ¿no?, del carro. Y que coincida con lo que se está haciendo en la calle, ¿no? Yo creo que uno de los propósitos era que el colegio fuera útil a los colegiados y colegiadas, que fuera plural, y eso estoy convencido de que lo hemos conseguido en cierta medida, ¿no? Entonces, lo que se hace en el colegio tiene que tener una coincidencia con lo que está pasando en la calle, ¿no? No puede ser que seamos un reino aislado, ¿no?, como podría ser en algunos momentos, se dice de la universidad, bueno, que investiga sus cosas y que no tiene nada que ver con la realidad. Eso está cambiando en la universidad, más pues tiene que cambiar en los colegios profesionales. Bueno, supongo que es el esfuerzo en tejer redes de colaboración con otras empresas, con instituciones, con esta línea de darnos visibilidad, es útil en este sentido, ¿no? Es decir, que se han tejido redes con la administración, pero también me da la sensación, no sé si es así, que han puesto mucho énfasis en los convenios con instituciones. Es decir, ¿para qué sirve un convenio? Sí, bueno, hemos puesto realmente mucho énfasis en los convenios. Un convenio es un trato de colaboración escrito con una entidad que tiene unos propósitos, ¿no?, una misión. Es decir, conseguimos en la primera etapa del mandato hablar de la misión del colegio, ¿no?, es decir, cuál es su misión, qué valores tiene como institución, y conveniar, acordar con alguien, significa ponerse de acuerdo en logros comunes y en conseguir vasos comunicantes, ¿no? Hacer un convenio con instituciones que se dedican a la formación continuada, a la formación de posgrado, a la formación senior, y llevan 25 o 30 años ocupándose de eso, nos parece que es decir, no se trata de que el colegio tenga que copiar eso o hacerlo aparte, sino acordar y conveniar con esas instituciones. Ese ha sido un capítulo. Otro ha sido los convenios con las instituciones públicas. En algún momento, concretamente con la administración en Cataluña, se ha dado un giro hacia una mayor democratización de los convenios, y se ha hablado de concursos. En lugar de conveniar, bueno, se trata de concursar. Creo que tiene una parte positiva, pero que también tiene una parte para nosotros negativa, que es llegar a comercializar excesivamente los servicios, ¿no? Aquí, ¿dónde se situaría la frontera entre un convenio y una prestación de servicios? Supongo que claro, la un clave, convenio, ¿no?, es un acuerdo entre dos instituciones, ¿no? En cambio, abrir un concurso público puede permitir que alguien con un nivel de calidad muy bajo y un nivel de precio muy bajo se lleve ese concurso, ¿no? Eso es lo que nos parece que los colegios profesionales somos una garantía de buen hacer, de control del gasto y de imagen pública. Entonces, bueno, los concursos pueden también quedar así, pero pueden, y conocemos experiencias concretas, bajar la remuneración a los profesionales a niveles que rozan la indignidad, ¿no? Sí, de denuncia a la comisión deontológica, ¿no? Claro, entonces en este momento, bueno, probablemente hay una crisis y eso justifica determinadas políticas, pero yo creo que en un futuro cercano hay que ir a aproximar, pensar con creatividad, innovar. Es decir, no podemos dormirnos, pero tampoco pensar que el trato, digamos, indigno al profesional sea lo deseable y lo justo, ¿no? Porque en cuanto hablábamos de relaciones con instituciones, pero y con otros colegios, con el Consejo General de Psicología,
han habido avances respecto Sí. a otros periodos. De hecho, con otros colegios formamos parte de una intercolegial, que los que ya peinamos muchas canas recordamos, ¿no? La intercolegial, ¿no? Era algo que no funcionaba jamás, ¿no? Que auspiciaban los abogados, pero que después era muy difícil, ¿no? Mantener ahí tantos egos en formación, ¿no? La verdad es que este último intento ha prosperado, ha funcionado. Hay prácticamente 100 colegios que integran esta intercolegial. Y 100 colegios en España. En Cataluña. Es una 100 colegios de psicólogos. No. Ah, en general. Exacto. Hay otras profesiones. Vale que estemos divididos, pero... Hay otras profesiones. No. Es una intercolegial con otras profesiones, ¿no? Y eso nos ha permitido establecer vínculos con otros colegios concretamente y hacer presión desde esa intercolegial, ¿no? Probablemente la andadura de esa intercolegial nos ha ayudado precisamente durante un mandato que ha presidido dos reformas muy importantes que nos afectan, ¿no? Una es la ley de colegios, estamos en ello, y otra es las enmiendas a la ley de economía social y a la ley de salud pública, y esta última con la ley de consumo. Es decir, que nos ha venido muy bien tener el asesoramiento de los letrados muy diversos, ¿no? La otra cuestión, que sería las relaciones con el Consejo General de la Psicología de España, creo que en estos 4 años hemos conseguido, además de ocupar un lugar en la Junta de Gobierno y en la vicepresidencia es un lugar de peso. Sí, pero nos ha permitido entender, ¿no?, algunas dinámicas en el conjunto del Estado, nos ha permitido hacer entender cuáles son las dinámicas que presiden un colegio como el de Cataluña, con las casi 13.000 personas colegiadas, con 4 sedes, ¿no? Principal en Barcelona, pero 3 muy potentes en los distintos territorios, Lleida, Girona, Tarragona. Nos ha permitido explicar eso, ¿no? Es decir, hacernos entender, emplear un lenguaje en el que podamos ver las diferencias y llegar a acuerdos unilaterales, o sea, bilaterales con distintos colegios o en el propio seno del Consejo General. Mantenemos en este momento unas buenas relaciones, y lo que a veces se dice, a mí me duele, es que, bueno, claro, es que Cataluña contribuimos. Este es el discurso general, ¿no? Está claro que contribuimos más porque somos más y porque en determinados aspectos hemos tenido una iniciativa mayor, hemos tenido quizá un sentido más aperturista, ¿no? Entonces, lo que se trata es de poder establecer caminos de ida y vuelta, y por tanto no pensar que lo que hacemos nosotros es lo único que existe, es lo mejor, sino que, bueno, poderlo expresar, poderlo compartir y poder escuchar, ¿no? Y eso nos ha llevado a relaciones, yo diría casi que muy intensas con algunos colegios de algunas comunidades, ¿no? Donde, bueno, éramos un poco desconocidos o teníamos algún, no estigma, pero alguna lacra, sí. y se ha saneado, ¿no? No somos muy visibles, ¿no? Vale, hablamos de España, pero también a nivel europeo y a nivel internacional se han hecho cosas. Sí, hemos sido, vamos a decir, creativos, ¿no? Es decir, en aquello que está consolidado a través del Consejo, bueno, hemos asistido a Europa, de hecho formamos parte de Europa, pero bueno, tenemos esa sensación de ir, ¿no? Hemos colaborado en distintas asambleas de la EFPA, es decir, que hemos podido participar en algunos ámbitos, como el tema de la psicoterapia, el tema de la psicología de la educación, etcétera, a nivel europeo. Pero en un momento determinado nos inspiramos con lo que estaba emergiendo, que sería el coaching psychology en Inglaterra y en Australia, y hicimos un paso arriesgado, que era entrar en contacto con esas iniciativas que comparten profesión e investigación en el tema de la psicología coaching, cosa que aquí no existía, y nos ha permitido establecer relaciones muy lejanas que han ayudado también a relaciones que se han establecido en distintos colegios, o sea, que hemos puesto en el candelero
un tema como el coaching visto desde la psicología, visto y actuado desde la psicología. Defendido desde la psicología, exacto, ¿no? y hemos intentado recuperar un terreno que en el fondo nos pertenece, ¿no? Que es el terreno del psicólogo coach, que puede realmente hacer una intervención, si no siempre, pero en muchísimas ocasiones, más útil, más brillante, conteniendo el tema de las emociones, etcétera, ¿no? Es decir, algo que es patrimonio de los psicólogos estaba cedido tácitamente a otros colectivos. En este momento hemos recuperado, hay un interés, hay una nueva sección en el colegio, es una sección donde hay muchísimas personas, más de 200, 300 personas. Es decir, ese ha sido un salto internacional pensado en realidad en clave totalmente local, ¿no? Y en eso estamos ahora descubriendo, ¿no? Algo como sería, bueno, está muy de moda, no quiero parecer pedante, pero el tema del Big Data, ¿no? Es decir, las grandes cantidades de datos, cómo analizarlos y tratarlos para llegar a lo que realmente nos conviene, que es el sujeto, ¿no? Es decir, cómo esa gran cantidad de cruce de información finalmente acaba en el sujeto, ¿no? Y ese sería un proyecto de futuro. Claro, de hecho en el periodismo, por ejemplo, en comunicación, está una nueva disciplina que se llama justamente periodismo de datos. Tendríamos que recuperar la psicología de datos, ¿no? Claro, pero yo creo que el riesgo es perderse en los datos, ¿no? Que es lo que nos pasa cuando abres el ordenador y empiezan a caer correos, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso sea algo en beneficio del sujeto y de las organizaciones y de la sociedad en general, ¿no? Claro, y de hecho en cuanto al coach psychology, sí que a partir de aquí se ha generado un nuevo ámbito de certificación de experto en psicólogo coach. Esta sería también otro de los, vamos a decir, de algunas de las metas conseguidas, ¿no? Hace 30 años decir que una persona era psicólogo tenía claramente un marco, ¿no? En este momento es insuficiente, ¿no? Es decir, entendemos que definirse como psicólogo está bien, es básico, es importante que además haya pasado por la universidad, ahora serán grados, y luego falta algunas capas de barniz, y esas capas de barniz tiene que ver con determinadas experteces, con determinadas especialidades, con determinados ámbitos muy específicos que quizá con uno no sea suficiente porque el mercado está muy, muy complicado, pero bueno, uno puede especializarse quizá en 2 o 3 cosas. A veces tomamos ejemplos de la medicina, ¿no? Decimos, bueno, un licenciado en medicina que se especializa en traumatología y luego se dedica solo a las rodillas, ¿no? Ese nivel de expertez lo tenemos en psicología en estos momentos tácitamente, es decir, no está regulado, está regulado solo una especialidad. Ahora ha salido una nueva especialidad que sería el psicólogo general sanitario. Es decir, en ese horno nos conviene ir depositando otras experteces, especialidades que serían mucho más reducidas, ¿no? Y que por tanto no podemos decir que haya una profesión que ignore a la psicología y sea solo un coach, un mediador, etcétera, sino que entendemos que es un recorrido, un itinerario en el que pasando por la psicología llegamos a una determinada especialidad. Y ese es un futuro que es ya presente, ¿no? Claro, de hecho en catalán tenemos una palabra que sirve expresamente para referirse a esto sin hablar de especialidad, porque obviamente solo hay la especialidad de psicología clínica, ¿no? Sería que este certificado de experto en, que sería esta manera en la que el colegio puede ayudar a los psicólogos a demostrar un valor, el ser experto en, que en este momento en el Colegio de Cataluña existe, la de la neuropsicología. ¿Cuáles más? Sí, la neuropsicología y forense serían las más antiguas, muy consolidadas dentro y fuera del colegio. Hay una especialidad en psicólogo coach, hay una especialidad en psicólogo de la educación, o una acreditación más que una especialidad. En el certificado experto en. Claro, y están, digamos que sobre la mesa otras acreditaciones, incluso la renovación
de algunas, o el reabrir esos turnos. Psicología de emergencias, quizá también. Sí, por ejemplo, psicología de emergencias se entendería que sería un renglón más restringido, ¿no? Es decir, que tanto por una cuestión de mercado como por una cuestión de ámbito de necesidad, ¿no? Es decir, se ha hecho formación en capacitación, pero no hay una acreditación propiamente, ¿no? Y de hecho hicimos un estudio, que sería otra de las cuestiones que incluso hemos exportado al conjunto del Estado, que sería, bueno, las especialidades que vienen dadas, reguladas, ¿no?, por Ministerio y universidades, el nivel de acreditación, que estaríamos hablando de un segundo nivel, estas que decíamos, forense, por ejemplo, etcétera, y luego bajaríamos a otro nivel donde habría la posibilidad de que haya muchas más, ¿no? Es decir, que sean un experto en emergencias, probablemente con una formación previa llegaría a ser un experto en emergencias, y en el fondo estamos hablando de un futuro en el que el experto en emergencias tendrá también distintas ramas, ¿no? Es decir, que estamos hablando de diversificar la profesión, porque esto es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces hemos hecho esto no a espaldas de las universidades, sino conjuntamente con ellos. Es decir, hemos establecido buenas relaciones con las distintas facultades en Cataluña y en el conjunto del Estado, y vamos bastante a una en muchas de las decisiones que se toman. Entonces, bueno, eso nos hace albirar un futuro no conflictivo, sino complejo, donde probablemente el psicólogo deba hacer un determinado itinerario para poder cumplir pues con la excelencia en sus tareas, ¿no? ¿Qué es lo que considera más importante de este mandato que acaba estos días? Se hace difícil, ¿no?, poder decir lo más importante. Yo creo que muy al inicio tuvimos una pérdida importante, es decir, me cuesta incluso plantearlo de manera fácil, ¿no? Es decir, tuvimos una pérdida importante, Antonio Antón, el secretario de la Junta, y eso en un momento determinado podía haber afectado más, ¿no? Porque había toda una parte de ideas puestas en la transformación vamos a llamarle el Harvard, ¿no?, del colegio. Hemos hecho muchas cosas, nos ha dado unos quebraderos de cabeza tremendos, y ahí Antonio tenía un papel muy importante, ¿no? Esa pérdida fue durante un año, ¿no? Su declive fue muy importante para nosotros en el lado negativo, pero también nos hizo, yo diría que ver, ¿no?, nuestra actitud de servicio en el colegio, nos hizo ver que era importante, ¿no?, verla desde ahí, es decir, que pasamos, que estamos, que hacemos unas cosas y que nos vamos, y por tanto que hay que disfrutar de las cosas que hacemos, ¿no?, también del trabajo en el colegio, ¿no? Y esa sería la cosa más importante, que hemos defendido a capa y espada, ¿no?, el poder disfrutar de la tarea de gestión colegial, ¿no? Es decir, desde la política, desde el colegio, desde abrir nuevas vías, de negociar, o sea, no tirar la toalla, no cerrar puertas. Yo diría que esa sería la cuestión más importante, y la vinculo con alguien que tenía un talante y un humor que permiten eso, ¿no? Y es justo enviarle como ese sentido, recuerdo y saludos a su familia también, ¿no? Es decir, es verdad que fue muy importante al principio toda la aportación inicial en cuanto a las videoconferencias que se hacían, bueno, se siguen haciendo con las delegaciones. Recordamos allí con los cables, ¿no? Cuando todo falla. Fue abrir una caja de Pandora, ¿no? Porque en el fondo es un mundo, y lo comentábamos uno de estos días, es decir, bueno, los informáticos nos tienen totalmente cogidos, ¿no? Es decir, entonces, bueno, cuando parece que esto ya está resuelto y bien, pues no, pues hay una cosa más. Es decir, que tiene muchísimas ventajas, pero requiere de alguien que esté encima constantemente, ¿no? Entonces, bueno, eso es verdad que, en fin, que eso es un capítulo que lo mantenemos,
sí que es verdad que nos hizo también reflexionar sobre el reconocimiento, y hemos hablado de esto incluso a nivel del Consejo, ¿no? Es decir, grandes figuras de la psicología han fallecido en estos últimos años y hemos sido capaces, por primera vez, históricamente, digamos, de reconocer eso, de reconocerles un lugar, ¿no? Y bueno, aunque uno no comulgue al 100% con la orientación de aquella persona, ¿no? Falleció Pinillos, falleció Siguán, ¿no? Es decir, gente que ha sido realmente importante en la psicología, tanto en la universidad como en la práctica profesional, y por tanto poderle crear espacios de reconocimiento, bueno, pues ha sido también algo que hemos puesto a un nivel más bueno, quizá no los grandes popes o los grandes cracks, sino gente que ha dado, ¿no? Muchas cosas por la profesión y por el colegio, y por tanto que se le reconoce ese trabajo y ese valor, ¿no? Y eso nos ha puesto sobre la pista de personas que en determinados momentos tuvimos una persona que residía en Girona y que también tuvimos la oportunidad de glosarle, ¿no? Porque había hecho mucho en el inicio del colegio como colegio de Cataluña, ¿no? Bueno, ese también es una nota de interés por lo humano en un colegio, ¿no? Y creo que hemos abierto el colegio a no solo las distintas orientaciones y los distintos ámbitos, sino también las distintas edades, ¿no? Y hemos hecho un comité de jóvenes. ¿Comité de ancianos o qué? Ah, no. No, el de ancianos está en camino. El de ancianos está en camino, en el que nos vamos a subir algunos seguramente, ¿no? Pero el de jóvenes, es decir, que siempre había sido bueno, los jóvenes, sí, los jóvenes tienen que estar por lo suyo, que es estudiar, aprender, trabajar, vale. Pero pueden realmente hacernos ver cosas que por una cierta inercia institucional no vemos, ¿no? Y más en este momento, cuando la realidad va con una velocidad increíble, ¿no? Con lo cual, bueno, eso también es... Y probablemente compartir ese entusiasmo que a veces los mayores ya perdemos un pelín, ¿no? Sí, yo creo que el valor de los grupos de jóvenes ha sido una experiencia realmente que a mí me ha llenado, me ha gustado, porque han hecho aportaciones voluntariosas, valientes, inteligentes. Bueno, no es que lo dudáramos, sino que, bueno, hacerlas así y tal, bueno, pues ha estado bien para el colegio, y yo aventuro que es el futuro de ese comité ligado directamente a la Junta de Gobierno pueda conseguir encauzar de una manera incluso más positiva el colegio. Los seniors es otra cuestión, pero es una cuestión que también desperdiciamos, es decir, que las personas con un conocimiento acumulado pues se nos pierden, ¿no? Si no tienen tarea, no. Y también hemos estado pensando, y de hecho no está ni siquiera puesto en marcha, pero está sobre la mesa del Consell Social una iniciativa que tiene que ver con los seniors y los juniors, y a la que le dimos un poco de aire, y probablemente, ¿no?, las personas que integren el Consell Social en los años sucesivos puedan ponerla en marcha. Sí, incluso abrirse más a los ciudadanos. Recuerdo la fiesta de la psicología solidaria, ¿no? Un poco, y eso también es distinto de lo que habíamos hecho en otros periodos. De hecho, la crisis nos hizo quizá pensar, ¿no?, de manera más clara en esta cuestión. Es decir, con la que está cayendo, decían algunas personas, quizá no deberíamos hacer ostentación de un exceso de felicidad o de presupuesto, ¿no? En cambio, bueno, poderlo hacer de una manera discreta y en consonancia con el momento y con algunos partners con los que estamos ya trabajando, nos podía hacer que nos visibilizara más la sociedad. De hecho, yo creo que en este momento la sociedad nos tiene presentes, es decir, nos reclama en algunos momentos. Emergencia sería una cuestión muy clara, pero en otros ámbitos reclaman ese plus que aportamos desde la psicología, y nos convendría no quemarlo, es decir, mantenerlo con una cierta humildad,
pero con seguridad, es decir, no se trata de estar fragilizados, se trata de estar con la autoestima muy alta, pero bueno, siendo humildes, ¿no? Porque no tenemos el saber de todo, ¿no? Nos conviene trabajar con otros profesionales que aportan también conocimiento importante, ¿no? El tema por ejemplo, de los Big Data, pues hay ingenieros, hay físicos, hay matemáticos, bueno, que uno se queda deslumbrado, ¿no? Es decir que... Muy bien. Es tiempo de balance, de mirar atrás, de reevaluar. ¿Qué queda por hacer? Bueno, queda muchísimo por hacer, pero digamos que a mí lo que me concilia con el pasado, digamos, es que muchas de las cosas que están iniciadas no están concluidas, pero están bien encarriladas, ¿no? Ese sería un dato de futuro importante. Cosas por hacer. Hay, por ejemplo, una idea que la hemos trabajado, que sería una escuela de práctica profesional, que aunque no es un invento porque existe y existen otros palos profesionales, nos parece que es de mucho interés, ¿no? Ese sería quizá uno de los futuros, poder trabajar un poco más el tema del intrusismo, ¿no? Es decir, poder defender nuestras fronteras, no con los profesionales que hacen cosas parecidas, sino con gente que realmente está dañando a las personas y gente que está mintiendo, ¿no? Es decir, a eso no le hemos podido dedicar una cantidad de horas y de dinero, pero habría que hacer, ¿no? Ser creativos y dedicarles a una cuestión de futuro también importante. Es uno de los retos pendientes que tenemos como colectivo. Pues muchas gracias, enhorabuena por haber llegado bien al final del mandato y por seguir teniendo toda esta energía. Gracias en nombre de todos. Nos vemos. Bien, hasta pronto. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar, por compartir estos momentos con nosotros. Hasta pronto.